con ustedes y de no sorprendernos nuevamente que están las mujeres, pues, ven, las apasionadas. Dios las bendiga. Vamos a orar ahí donde están. Vamos a pedir al Señor que nos enseñe en esta noche su palabra y todo lo que Él quiera, lo que Él tiene para nosotros en este día. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Colocamos esta palabra en tus manos. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro espíritu para entender, para comprender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Padre, te doy gracias por todas mis hermanas que están en este lugar. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Las bendigo, Padre, grandemente. Gracias por sus vidas. Gracias por permitirnos continuar, Señor, con este entrenamiento de liderazgo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la majestad. Todo el poder es tuyo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar con esta saga, digamos así, de entrenamiento al liderazgo. Amén. Para que nosotros podamos entender y saber cómo discipular a los que van a venir. Amén. A los que vienen pronto a este lugar, cómo nosotros los vamos a discipular, cómo les vamos a enseñar, cómo los vamos a motivar. ¿Cuál sería para nosotros la técnica o el diseño de Dios para que esas personas sean enseñadas, discipuladas, entrenadas, levantadas, posicionadas en la iglesia y en el reino de Cristo? Amén. En la semana pasada estábamos viendo algunas características, ¿no es cierto?, de grandes hombres de la palabra de Dios, de grandes hombres de la fe, ¿no es cierto? Veíamos que esa característica, nosotros tenemos que orar al Señor para que esas características empiecen a habitar en nosotros, hacerse por obra entre nosotros. Amén. Por ejemplo, veíamos la vida de Abraham, el padre de la fe, ¿no es cierto? Entonces podemos estudiar a este personaje bíblico y poder sacar esa poderosa fe que él tenía y cómo lo hacía, cómo obedecía. Yo creo que lo más predominante de Abraham era la obediencia. De ahí nacía su fe, de la obediencia, ¿no es cierto? Y fue probado en grandes cosas, ¿no? Tenía grandes cosas que ser probado con su hijo, probado con su esposa, ¿no es verdad? Entonces, pero nunca decayó su fe. Él siempre estuvo firme, él siempre creyó al Dios que lo estaba llamando. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él no dudó, agarró sus cosas y salió. ¿No es cierto? Sin saber a dónde iba, pero él sabía que estaba siendo llamado por el Dios Todopoderoso, por el Dios de Israel, por el mismo Dios que hoy está con nosotros, ¿no? Entonces vemos un hombre de fe, un hombre grandemente probado en la fe y un hombre que venció en la fe a través de la obediencia. ¿Está bien? Después teníamos a otro personaje. ¿Cuál era? José. José, ¿cómo triunfó? José empezó a tener sueños, grandes sueños que nadie le creía. Se le hacían la burla y tal vez por esos sueños y envidia de sus hermanos lo vendieron y fue trasladado a Egipto y ahí tuvo que pasar un gran proceso. También fue probada su fe a través de la obediencia, ¿no? Pero también vemos en José una característica que a la iglesia, a nosotros nos falta bastante y tenemos que desarrollarla profundamente, no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestros hogares, donde caminemos con el Señor, que es la santidad. José se caracterizaba por su santidad, ¿no es cierto? Él huía del pecado, literalmente huyó del pecado, no es lo mismo que escapar. ¿No? La palabra huir tiene una connotación muy profunda, ¿no es cierto? Huir con desesperación del pecado. Así nosotros tenemos que huir
de esas tentaciones. Después, ¿qué más teníamos? Teníamos a David. David se caracterizaba de qué, ¿en qué manera se caracterizaba David? Aprender sus errores. Nosotros aprendemos mucho de los errores de las personas. Si nosotros somos inteligentes, como sé que somos inteligentes, y todas las damas que están acá son sumamente inteligentes, ¿no? Nosotros vamos a aprender de los errores de los demás. Hay un dicho muy popular que dice que uno siempre tropieza con la misma piedra 2 veces, pero no debe ser así. Reprendemos ese dicho, ¿no? Porque si yo miro y aprendo los errores de las otras personas, nunca voy a caer en esas circunstancias. Siempre me voy a cuidar. David era un hombre así, David era un hombre adorador, ¿no? Era un hombre normal, pero tremendamente adorador. Entonces, tenemos que tomar esa característica. David adoraba en donde él estaba, él adoraba al Señor, ¿no es cierto? En sus aposentos, en la guerra, en la parte social, él siempre estaba adorando al Señor. Otro personaje que habíamos visto el otro día, Débora. ¿Qué tenía Débora? Era letrada. Bien, era una mujer audaz, una mujer arriesgada. Muchas veces Dios nos dice que tenemos que arriesgar, tenemos que pasar, ¿no? ¿Qué hizo Josué? Josué era otra persona muy de carácter, ¿no es cierto? Venía al frente del Jordán y tenía que pasarlo, ¿no? Y todo el pueblo estaba atrás y él se arriesgó, avanzó y Dios le abrió la puerta. Entonces nosotros tenemos que avanzar, hermano. Muchas veces Dios nos va a decir que avancemos y tenemos que avanzar por fe, en obediencia, en carácter, ser audaces. Muchas veces tenemos que ser audaces. Después teníamos a Moisés. Moisés, ¿qué tenía Moisés? Mucha paciencia. Ese hombre sí que tenía paciencia, ¿no? Y tenía carácter. Era un hombre de oración, de mucha oración. Tanta oración que bajó desde el monte iluminada su rostro, nadie lo podía mirar y se puso un velo para que lo pudieran conversar con él. Después teníamos muchos personajes como Esther, Josué, ¿no es cierto? Gente de conquista, gente de carácter, y nosotros vamos hacia allá. Este entrenamiento de liderazgo, justamente, que a pesar de todas las cosas que están sucediendo, yo sé que muchos de ustedes están teniendo pruebas y procesos importantes, interesantes, pero más allá de eso, ellos avanzaban, no se quedaban. Esa es la característica del cristiano, avanzar, a pesar de todas las situaciones, a pesar aún, si caemos en un pecado, tenemos que levantarnos. Tenemos la sangre de Jesucristo para ir donde Él, pedirle perdón y levantarnos y seguir adelante. Amén. Eso es lo que hace un líder exitoso, un líder de vanguardia, un líder de esta nueva generación. Amén. Y hoy vamos a hacerlo cortito porque es un tema corto, pero importantísimo, ¿no? Vamos a aprender a cómo aconsejar a las personas. Dígale que tiene a su lado, aconsejar. ¿Cómo nosotros debemos aconsejar a la nueva persona que va a venir o a un hermano que nos necesita? Muchas veces nuestras emociones nos engañan y queremos aconsejar como venga, o sea, con nuestra experiencia, con nuestras cosas, ¿no es cierto? Entonces, el aconsejar a una persona no es decirle, usted, hermano, está en pecado y debe cambiar su actitud, porque la Biblia dice que si usted no cambia su actitud, usted se va a ir al infierno. ¿Será un buen consejo eso o no? Lo hacemos escapar, exacto, ¿no? Entonces,
El consejo cristiano, el consejo bíblico, tiene 4 características. Primero, debe ser realizado por un cristiano. ¿Por qué, dirá usted? ¿Y los demás no sirven? ¿No sirve el consejo de un psiquiatra, de un psicólogo, de un médico? Puede servir en el área que ellos funcionan, pero en el área del alma, del espíritu, el consejo de un cristiano es lo único que le va a dar una rectitud de su camino. ¿Por qué? Porque él tiene el Espíritu de Dios para poder aconsejar. Él va a impartir de lo que el Espíritu le está diciendo. No así una persona que no conoce a Cristo. Lamentablemente esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo va a aconsejar? Va a aconsejar de una manera emocional, teórica, ¿no es cierto? De una manera emocional, con sus emociones, ¿no es cierto? O por la vista, se va a hacer guiar por la vista, depende de la cara que tenga. A este le está pasando, algo le está pasando, entonces va a aconsejar de esa manera, ¿no? O mentalmente, pero el cristiano, la persona cristiana va a aconsejar de acuerdo a la palabra y a las convicciones propias que uno tiene, las convicciones que el Espíritu Santo le puso. Entonces, primera lección, el que va a aconsejar debe ser un cristiano, y no te dejes aconsejar por una persona que no sea cristiana. Amén. La segunda característica es centrarse. El consejo tiene que estar centrado en Jesucristo. En Jesucristo. O sea, ¿quién es el médico de las almas? ¿A dónde nosotros aconsejamos? Al alma. Porque en el cuerpo colocamos las manos y sana, ¿no es cierto? El Espíritu lo tiene que ver el Espíritu Santo, pero nosotros aconsejamos en el alma, y el único médico del alma es Jesucristo. No hay médico del alma. ¿O usted ha escuchado alguna vez doctor Alfonso Ticona, médico del alma? Venga, atendemos en la mañana, en la noche, en la madrugada. O algún psicólogo o algún psiquiatra que le recete alguna pastilla para el alma. ¿Habrá un medicamento para el alma? Ay, Jesús. Ese es, el medicamento es Jesús. Amén. Entonces, el mensaje, el consejo tiene que estar centrado en Jesucristo. Jesucristo no es el centro del consejo, sino el alma y el corazón del que va a usted a aconsejar. Usted tiene que plantar el consejo de Jesucristo en el alma y en el corazón de la persona que necesita ese consejo, ¿no? Porque la persona que viene a pedir consejo viene con una alma quebrada, ¿no es cierto? Con un alma rota. Entonces el único que la puede sanar es Jesús. Entonces usted centra ese consejo en Jesucristo y Él es el que va a solucionar el problema. Amén. Porque si usted se centra en el hombre, va a perder el tiempo. Si usted se centra en sus experiencias, va a perder el tiempo, ¿no? Y la gente no va a ser sanada. La gente no va a poder irse de una forma bien del lugar donde viene a pedir el consejo. Amén. Tercera característica, la persona que va a aconsejar debe ser cimentada en la iglesia. ¿Por qué es esto?
Porque la iglesia es el principal medio por el cual Dios trae a las personas a su convivencia y les conforma el carácter de Cristo. Aquí la gente va a aprender, ¿no es cierto? Y va a tomar el carácter de Jesucristo. En la iglesia, una persona que esté cimentada en la iglesia, quiere decir que esté sólida, puesta en la iglesia, no uno de esos llaneros solitarios. Hay muchos llaneros solitarios que andan por ahí, aconsejando, no se sujetan a nadie, no van a ninguna iglesia, ellos no necesitan del pueblo. Entonces eso no es bíblico. Y escuchar un consejo de una persona así va a perder el tiempo y no va a ser bueno, porque el consejo del Espíritu Santo, el consejo de una persona que está cimentada en la iglesia, un consejo de una persona que está centrada en Jesucristo, sale del corazón. ¿Me entienden? Entonces, la persona que va a aconsejar tiene que estar cimentada en la iglesia. Amén. Cuarta característica, debe ser centrado en las Escrituras. Debemos conocer las Escrituras para aconsejar. No podemos aconsejar por nuestro propio consejo ni nuestras emociones. A mí me parece, sabes, que tú tienes que hacer esto. No, el que te parece no va. Lo que va son la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es una espada de doble filo, que va a penetrar no solamente en el corazón, penetra en los tuétanos, penetra y discierne el pensamiento del espíritu, o sea que entra hasta la médula, o sea, lo más profundo del espíritu, penetra la palabra y allí toma, y allí aconseja, ahí se establece, ¿no? En lo más profundo del alma, en el rincón más recóndito del alma, ahí entra la palabra y hace efecto. ¿No? Nuestras palabras no van a hacer efecto, van a pasar de largo y no vamos a hacer un consejo como debería hacer. Amén. Ahora existen algunos cuidados que el cristiano debe tener con la persona que va a aconsejar. ¿Usted alguna vez ha aconsejado a alguien? ¿Sí? ¿Y qué tal el consejo? ¿Resultó? ¿No dio fruto? No sé. ¿Ve? Porque el consejo tiene que estar fundamentado en la palabra. Es la palabra la que va a hacer el trabajo. ¿Amén? De dar el fruto, de llevar sanidad. Ahora, el consejo, el ciudadano cristiano debe tener algunos cuidados básicos. Por ejemplo, cuando uno ministra, cuando uno aconseja a una persona, debe saber que toda persona necesita a Dios. Esa es la base de un consejo. Si una persona me viene a preguntar algo, me viene a pedir un consejo, yo tengo que saber que esa persona lo primero que tiene que conocer y lo que necesita es a Dios. Si yo aconsejo a un cristiano, por ejemplo, ¿necesitará a Dios un cristiano? Por supuesto que sí, si no, no necesitaría consejo. ¿No? Entonces, toda persona que uno va a aconsejar necesita saber que él necesita a Cristo, necesita a Dios. Amén. Toda persona que viene a pedirnos un consejo también necesita saber que debe ser redimido y que su alma debe ser restaurada. Cuando una persona viene a pedir un consejo es porque hay algo en el alma que está roto, algo ha pasado en su alma que está quebrada, o está en algún cautiverio escondida ahí, encarcelado bajo un yugo de prisión.
Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es escuchar. Y al escuchar, vas a ver que esa alma necesita ser redimida, necesita ser restaurada. Si no, ¿para qué no pedimos consejo? Si no es para ser restaurado. Amén. Ahora, otras características para ir a aconsejar es que toda persona necesita la misericordia de Dios. Toda persona necesita la misericordia de Dios. Fíjense que es una de las características más poderosas de nuestro Señor, porque dice que todos los días la misericordia de Dios es nueva. Es lo único que Dios tiene que renueva todos los días. El poder es permanente, ¿no es cierto? La bondad es permanente, el amor es permanente, todos los días, pero la misericordia se renueva todos los días. Eso quiere decir que a las 12, por calendario humano, a las 12 termina la misericordia de Dios y comienza una nueva. Entonces, esa persona que se viene a aconsejar necesita la misericordia de Dios. Usted debe aconsejar con misericordia. Amén. Esa es la lección de hoy. Aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Aconsejar mediante el Espíritu Santo, aconsejar siendo cristiano, aconsejar estando en una iglesia fuertemente establecido, ¿no es cierto? Recién el consejo tomará poder y podrá ayudar a la persona, y esa persona va a ser sanada en donde ella necesite. Amén, amados. Vamos a orar en esta noche y le vamos a dar gracias al Señor